El abogado González Mesa, usted lo recordará, lo entrevistamos aquí, estuvo aquí en Los Periodistas, platicamos con él. Él hablaba sobre pues un secuestro de los que habían sido llevados, sacados del país por una agencia extranjera, en este caso por una agencia estadounidense, y fueron llevados a Estados Unidos. Él hablaba de la DEA. Y hasta donde entendemos, hasta donde lo que hay publicado hasta el momento y quienes se han atribuido el arresto allá en El Paso, en Estados Unidos, es el FBI, Sí. que es el que ahora ya con este comunicado, González Mesa lo que dice es, no participó el gobierno, cambia radicalmente su versión. Tampoco él dice que desde hace 4 años 4 años. han estado negociando con el gobierno de Estados Unidos para entregarse voluntariamente. De hecho, desde la semana pasada, cuando le informamos aquí desde el jueves y luego el viernes de pues algo que todavía sigue sin ser esclarecido completamente, esa manera en la que fue llevado el Mayo Zambada a Estados Unidos. Decíamos entonces que los hijos los hijos del Mayo Zambada, pues habían quedado en libertad. El Vicentillo testificó también en contra de Genaro García Luna. Hay 3 hijos del Mayo Zambada, Alejandro, en Estados Unidos que están en libertad. Y también decíamos entonces que podría efectivamente haber tenido algún sustento, una entrega a partir justamente de la presencia de estos hijos de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, y ante la enfermedad de El Mayo Zambada, de ir a atenderse a Estados Unidos y de encontrarse allá. ¿Cuántos años le quedan de vida a El Mayo Zambada, Alejandro? Tiene 76 años de edad. Digo, puede vivir todavía buen número de años si recibe la debida atención médica. Es correcto. Y eso es, digamos que podría ser parte de la posibilidad o enmarcaría del arreglo. De un arreglo. En efecto. Quiero recordar la primera parte de aquel texto de Iván Grillo y Juan Alberto Cedillo, donde se hablaba de lo siguiente. Decía 2 párrafos que son importantes porque ya descartaba completamente la posibilidad de que hubieran sido trasladado el Mayo y también el hijo del Chapo a la ciudad de Hermosillo. Ya el escenario, digamos, Sonora desaparece ya completamente de la ecuación. No hay quien lo sostenga, ya como lo hemos planteado. Ayer mismo tuvimos una última entrevista sobre ese tema para terminar de cerrar. Todo sucedió en Sinaloa y hay, digamos que un consenso en el que nunca, pues a alguien se le ocurrió allá en Hermosillo decir, no, sí, llegaron por aquí, y de repente se difundió esa versión pues no se sostuvo ya por ninguna, lo cual nos lleva específicamente a Sinaloa, de donde habría despegado un avión hasta Nuevo México. Dicen en este texto que se publica el día 29, es decir, hace 2 días, dice lo siguiente: el capo del narco, el Mayo Zambada, fue atraído a una reunión en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en la que supuestamente participaría Joaquín Guzmán López como enviado de la fracción de los Chapitos y el destacado político sinaloense Héctor Melesio Cuen. Mayo llegó de uno de sus refugios a las montañas de Durango a Culiacán una semana antes para consultar a los médicos sobre un cáncer que padece y días después acudió a la cita. Sin embargo, Guzmán López, hijo del Chapo y ahijado del Mayo, planeaba traicionarlo y pactar con Estados Unidos. Al entrar a la casa, en el fraccionamiento de Huertos del Pedregal, pistoleros de Guzmán López emboscaron al Mayo y redujeron a 4 guardaespaldas. Estos agentes siguen con paraderos desconocidos, posiblemente muertos
Otro guardaespaldas y un asistente personal del Mayo iban en un auto detrás y consiguieron escapar. Bueno, aquí hay un primer hecho controversial, que es, y que lo han dicho casi la mayoría que ha escrito sobre este tema, y es que el Mayo no andaba con 4 personas. Su escolta no eran 4 o 6. Ni 6, ni 10, Álvaro. Lo que se sabe, lo que se conoce, es que andaba al menos con 30 personas. Él se movía, o sea, bajaba de la sierra y traía mínimo 30 personas. Eso es lo que se sabe. Entonces, ¿cómo es que entra a una reunión con políticos, con supuestamente el líder de otro, o el miembro de una familia con la que supuestamente está en rencillas? ¿Cómo es que llega con 4 personas que a 2 los emboscan, redujeron a 4 guardaespaldas y 2, un asistente y un guardaespaldas que huyen, los someten? Según esta información. Esta versión. Claro. Esta versión trae varios cosas que adelanta. Una es la enfermedad del Mayo, correcto, que se ha venido ratificando en otros textos. Y también 2, que es ahí donde lo reducen y luego después de eso se lo llevan a otro lugar. Lo trasladan para que aborde un avión. El rancho Lazareto. El rancho Lazareto, del que habría volado a El Paso, Texas. Es correcto. A Santa Teresa a un lado, en El Paso, que es casi El Paso ahí. Entonces, ahí tenemos una primera aclaración, o más bien un momento de duda que podría conducirnos hacia la posibilidad del pacto. 1, es un hombre con cáncer, como decías. ¿Cuánto tiempo más puede vivir? Si se le atiende bien, se le va a atender en Estados Unidos. No sabemos el acuerdo, si llegó a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Aún estando preso, Alejandro. Claro, sí. Tiene ese derecho. Y si lo acordó con el juez, mira, 2, Álvaro. Él llegan con el mismo, el joven Guzmán López llega también con la misma jueza. En Chicago. En Chicago, con la misma jueza. No es casualidad que el otro hermano estuviera allá en Estados Unidos y fuera movido, sacado de una prisión. No se nos olvide esa parte. Ovidio Guzmán López está preso allá en Chicago. Y son hermanos consanguíneos. Son Guzmán hermanos, López. Sí, son hermanos de una misma madre. No son 2. Son medios hermanos de Archibaldo, el que está a cargo del cártel. Entiendo que son muy cercanos todos ellos y se procuran, son hermanos, pero en el caso de ellos 2 en particular, son hermanos de una misma madre, son hijos de una misma madre. Correcto. Entonces, ahí tienes otro punto que apoyaría la posibilidad de un acuerdo que incluyera tanto al Mayo como a Guzmán López. Que, pues, el otro vídeo, desde allá, tuvo la posibilidad de conversar con fiscales, con la jueza, para hablar con su hermano y dialogar sobre la posibilidad de la entrega. En esa hipótesis se trata de un acuerdo, una entrega pactada de no solo el güero Guzmán López, hermano de Ovidio, sino también de Ismael El Mayo Zambada. No fue, en esa hipótesis, entonces queda cancelada la posibilidad de que haya sido trasladado en contra de su voluntad, como inicialmente declaró el abogado de El Mayo Zambada en Estados Unidos. Sí. El abogado del Mayo de Estados Unidos, inicialmente, usted recuerda, aquí lo referimos, dijo que había sido trasladado en contra de su voluntad.
Lo que hoy también el abogado, el abogado González Meza, que se ostenta como representante legal de la familia de el Chapo Guzmán y de él mismo, rectifica su afirmación inicial en el sentido de que el Mayo fue secuestrado y trasladado a fuerza a Estados Unidos. Ahora dice que no, que se trató de una negociación que viene desde hace 4 años y por tanto esta misma versión de González Meza coincide con lo que ayer informó también Grillo. Sí, pues ya hay muchas correcciones con respecto a la idea original. Hay muchas correcciones. Por ejemplo, sí influye mucho el hecho de que el Mayo, Álvaro, que ha sobrevivido a todos los jefes del crimen organizado, a todos, Sí, sí. a los más poderosos, a todos, Bueno, Amado Carrillo, ¿no? estando él en la cúspide, Álvaro, siempre. Desde ahí ha sobrevivido. ¿Cómo se dejó chamaquear? Si eso hubiera sucedido. Por su ahijado. Por su ahijado. ¿Cómo se dejó? Con el que supuestamente además estaba en pleito, ¿no? ¿Cómo se dejó chamaquear? Segundo, ¿y su escolta? Supuestamente iban a una reunión con su ahijado, con el que está en pleito, pero también con un político. Bajó de la sierra, donde él, tal cual, el trabajo, el trabajo de inteligencia desde México dice, digamos, la élite de inteligencia en México sabe que el Mayo no bajaba de la sierra, tal cual. O sea, el Mayo estaba ya en la sierra y ahí se hacía su vida. No andaba, que era algo que se sabía de tiempo atrás, que era algo conocido. Entonces, si se tenía que desplazar, todos los testimonios que hay, incluyendo la reunión que detalla su hermano, Reinaldo se llama el rey, Zambada, incluyendo esa reunión en donde se pelean Rodolfo Carrillo Fuentes y el Chapo Guzmán, que termina en una cosa horrible, incluyendo esa reunión, el Mayo siempre estaba al frente de la reunión como un conciliador y como un jefe. Él garantizaba la seguridad de todos ahí. Es decir, pues era el que tenía que, ¿te gusta? 100 personas al frente, un operativo de 100 personas para reunir a los capos, a los jefes. O sea, es un hombre rodeado, Álvaro, de seguridad. Segunda razón por la cual. Tercera, lo del cáncer. O sea, hay muchas razones por las que la versión que la misma policía de Estados Unidos ha difundido que no concuerda con la idea de la traición. No parece, pues, el Mayo una persona a la que pudieras tenderle una trampa así, sin que salieras muy raspado, sin que hubiera una gran balacera. Hoy, en una conversación que teníamos, dijiste una frase que creo que aplica para esto mismo, que fue: los muertos hablan. Sí. ¿Dónde están los muertos? Efectivamente. Una de las cuestiones es que si en efecto los escoltas de Ismael El Mayo Zambada fueron sometidos, pues no iban a ser en un plan como era supuestamente el secuestro del Mayo Zambada, pues no iban a ser sus escoltas persuadidos a que se retiraran. No. Pues obviamente los reducirían a cadáveres, los matarían. Y hasta donde es posible saber por reportes en Sinaloa, no hay otro cadáver de un personaje relevante diferente al de Melesio Cuen Alejandro,
Entonces, Correcto. ¿dónde están esos escoltas del Mayo Zambada que fueron asesinados? Pues no existen. Por lo menos la autoridad no ha informado de nadie en ese sentido. Y un elemento adicional, Alejandro, también, que es cada vez es más evidente, de haber sido un secuestro o un traslado forzado del Mayo Zambada a Estados Unidos por parte de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, ya habría balazos en Sinaloa y en otros lugares. En Sí. otros lugares. Entonces, también eso abona, ya visto en retrospectiva, a prácticamente una semana de los hechos, van acomodándose las cosas en una historia todavía muy turbia. El gobierno mexicano sigue esperando a que el gobierno de Estados Unidos le entregue la información que esclarezca debidamente este caso. ¿Tiene información adicional el gobierno mexicano? Si la tiene, no la ha dado a conocer. Está actuando, sí, con mucha cautela, esperando a la versión oficial por escrito de las autoridades de Estados Unidos, que no son la DEA, por cierto, y hay que puntualizarlo. La DEA, de acuerdo con la información oficial de Estados Unidos, desde hace prácticamente una semana, es que se trató de un trabajo de el procurador de justicia de Estados Unidos y por tanto del FBI. La DEA coadyuvó, de acuerdo con el propio comunicado oficial del FBI, pero es un trabajo de el procurador de Estados Unidos, conforme al comunicado que también le dimos a conocer pasada las 6 de la tarde del jueves de la semana pasada. Bueno, por otro lado, sí habrá, y seguramente se va a dar, algunas muestras de confrontación, porque había en algunos puntos de la República confrontación entre las dos fracciones, Chapitos y los Mayos. Sí. Digo, las había antes del acuerdo, y bueno, pues también se estaban peleando a nivel local por rutas, mercados, incluso menudeo, lo que sea, ¿no? Y no sería una cosa extraordinaria que de repente hubiera expresiones en algunas partes de la República de una confrontación. Sucedía hoy, ni vale mucho la pena, casi nunca nosotros hablamos de esto y no nos gusta meternos en eso porque son mensajes que se mandan de un lado y de otro, pero hoy mismo salió una manta, lo que llaman narcomanta, en una parte de la República donde una fracción de los mayos, los rusos, hablaba sobre, o sea, había se planteaba un enfrentamiento entre dos fracciones. No nos gustan publicarlo eso porque pues, son mensajes que se mandan con ese objetivo. Pero sí, digamos, hay la posibilidad de que en algunos puntos existan esas expresiones, ¿no? De distanciamiento entre las dos. Pero en lo grueso, Álvaro, No, nada. no hay un enfrentamiento. Cuando se trata de grupos que tienen un armamento... No, cuando se trata... Sí, claro. Bueno, son hay que ejércitos. recordar sencillamente aquel jueves de hace 5 años en Culiacán, cuando la captura de Ovidio Guzmán, cuando hubo una exhibición de poderío del cártel de Sinaloa. Aquella ocasión, por supuesto que estaba dispuestos a una guerra y ahora no se ha mostrado, no se ha exhibido ninguna intención de choque entre las dos facciones del cártel de Sinaloa involucradas en este traslado del Mayo Zambada a Estados Unidos.
Le estamos haciendo esta recapitulación a prácticamente una semana, que es lo que se sabe. Todavía insistimos, hay datos que todavía no están debidamente afianzados y falta que la propia autoridad de Estados Unidos informe, o si es que ya informó, que el gobierno de México lo dé a conocer. Sí. Ahora, quizá hasta valga la pena irnos personaje por personaje, revisando cada uno de los personajes a una semana después, lo que sabemos, y tejer la historia completa. Por ahí tienes las imágenes que a lo mejor nos van a ayudar a ir explicando cada uno. Por ejemplo, Cuen, Álvaro, ¿qué sabemos de lo de Melesio Cuen? No hay oficialmente una vinculación entre lo del Mayo Zambada y el asesinato de Melesio Cuen. Un hombre altamente politizado, es un personaje en Sinaloa, pero no sabemos bien a bien si existe una investigación sobre sus vínculos localmente con algún grupo criminal y si efectivamente iba él o no iba él al encuentro de Guzmán López y del Mayo Zambada. No sabemos, pues. Creo yo, hoy veo que, que dice la fiscalía que lo va a investigar. Creo yo que es un caso que pudo estar o no vinculado, pero que perdió brillo por el hecho del que se trataba de Mayo Zambada. Sí, pero lo que sí es un hecho es que fue asesinado la noche misma en que el Mayo Zambada fue trasladado a Estados Unidos y supuestamente el Mayo Zambada se reuniría con él. Eso es un hecho. Hasta el día de hoy, que es un dato que no hay que perder de vista, no ha expresado absolutamente nada el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ni Marco Cortés, por quien sería diputado federal del PRIAN, candidato del PRIAN y de la bancada del PRI. Y eso también es importante no perderlo de vista. Hay como que tomar una distancia que ha tomado los políticos vinculados a este personaje que fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fundador del partido sinaloense y uno de los impulsores, no hay que olvidarlo, de Lucero Sánchez, la chapodiputada, esta diputada que fue pues pareja de Joaquín Guzmán Loera y que perteneció a la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de Sinaloa. Aquí estamos viendo esa foto justamente. Es maravillosa, claro. Le explica. Ahí está Marco Cortés, está Alejandro Moreno Cárdenas y atrás, medio escondido, ya saben que siempre me lo ponen, me lo dejan hasta atrás, está Jesús Zambrano. Bueno, es que Melesio Cuen, asesinado esa noche, era una pieza importante del PRIAN en Sinaloa. Sí, de hecho, Alejandro, hay una historia de cómo Héctor Melesio Cuen fue clave para que la pareja de Joaquín Guzmán Loera se convirtiera en diputada de Sinaloa. Héctor Melesio Cuen presentó a Lucero Sánchez con Gerardo Vargas Landeros, el secretario general de gobierno de Maloba. ¿Tú te acuerdas del ex gobernador Manuel López Valdés? Y de esa manera, en acuerdo con diputados, con la dirigencia local y nacional del PAN que encabezaba Gustavo Madero, pues Lucero Sánchez se convirtió en diputada local y tan Gustavo Madero estuvo involucrado en esta definición que ella decidió formar parte de la bancada del PAN. De hecho, Alejandro, el propio Felipe Calderón acusó a Madero de haber hecho diputada a la chapodiputada. A la chapodiputada, ¿sí? A la novia, a la pareja de Guzmán Loera.
Bueno, ahí está. ¿Qué ha sucedido con el tema de Alfonso Durazo? Alfonso Durazo de repente salió en la escena pública porque se hablaba de que Hermosillo habría sido la, eh, el lugar de traslado del Mayo hacia Estados Unidos. Al final terminó desmintiéndose esta versión, se narró el origen, que fue, pues bueno, una especulación de un grupo de periodistas y pues ahora ya el mismo Alfonso Durazo rechazó la versión y dijo, no, de aquí no salieron. Eso fue el día de ayer, Alejandro, que Alfonso Durazo aseguró que no hubo ningún vuelo que partió de Hermosillo, Sonora, al aeropuerto próximo a El Paso, Texas. Así es. Y ahora, ¿quién queda, señor Delgado? ¿Quién queda al frente de los dos cárteles? También yo creo que vale la pena dejar eso establecido a una semana. Bueno, por un lado, ya es público, es conocido que Iván Archibaldo Guzmán, como se sabe, es quien está al frente en los hechos de el cártel de los Chapitos, como se le llama, que es una de las fracciones poderosas, son dos grandes, digamos, fracciones ahí, una de las fracciones poderosas de Pues del cártel de del Sinaloa. cártel de Sinaloa. Iván Archibaldo Guzmán se llama, ¿verdad, Alejandro? Es correcto, Iván Archibaldo Guzmán. Es él. Él- Es, No sé si sea auténtica la cuenta de X de Archibaldo, pero hay un Archibaldo Guzmán que durante 2014 subía publicaciones incluyendo fotografías de él mismo. Inclusive esta que está ahí usted viendo cuando fue detenido, Iván Archibaldo Guzmán, pero está identificado como el jefe de esta facción del cártel de Sinaloa, junto con otros de sus hermanos, medio hermano de Ovidio Guzmán y medio hermano también del Güero Guzmán, que fue trasladado junto con el Mayo a Estados Unidos. es correcto. Y por el lado del Mayo Zambada también queda, pues, el hijo que está libre. Tiene mucha familia el Mayo Zambada, hay que decir, allá en Estados Unidos. Mucha familia, incluyendo los hijos que han sido, han cooperado con las autoridades y han sido liberados uno después del otro. Creo que que todos están en los programas de testigos protegidos, como se le llama. Y a ver si tenemos la foto, Luis, que es el hijo de el Mayo Ismael Zambada Siqueiros. Es Ismael Zambada Siqueiros. el Mayo Flaco. Como el Mayito Flaco. El Mayito Flaco, el Mayo Flaco. Hay otro es el Mayo. El Mayo Gordo, ¿sí? Pues yo pues nunca se sabe bien a bien por qué salen los apodos. No, pues no. Pues por flaco y por gordo. Pues, ¿no? Seguramente por las razones más lógicas, ¿no? Sería. No, pero este estamos hablando, este es el Güero. El Güero. Esta es la última, de hecho, última foto. Él es el Mayito Flaco. Este es el Mayito Flaco. Él es, digamos, quien se quedaría al frente del cártel de la fracción del Mayo en el cártel de Sinaloa. Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayito Flaco. Así es. Y ahora sí, si quieres, ya puedes poner la foto anterior, que es la última fotografía del hijo del Chapo Guzmán, que es con el que voló el Mayo Zambada. Es este joven. Joaquín Guzmán López, el Güero. El Güero, así es. Que por cierto, al comparecer allá en Estados Unidos, de acuerdo con los reportes de prensa, hablaba un inglés fluido, Alejandro. Pues es que muchos de ellos, tú te acordarás, Álvaro, que por ejemplo, que también está libre allá
el hijo de Amado Carrillo, te acordarás, el hijo de Amado Carrillo, era un cuate que tú decías, pues, Vicente Carrillo, era Vicente Carrillo Leiva, pues era un chavo que tú lo veías y decías, pues, ¿cómo va a ser narcotraficante este muchacho? No, no, pues yo se puede dedicar casi a cualquier cosa en la vida. No, era, de acuerdo con las autoridades, alguien, pero pues era un muchacho que había estudiado en el extranjero. Bueno, es que los hijos de muchos narcos, de los viejos narcotraficantes, tienen una formación diferente. Sí, Pues claro que correcto. van a las universidades. Por ejemplo, ¿no? Él era el hijo, es el hijo de Lleno de Amado, cirugías. de Amado Carrillo. Vicente Carrillo Leiva se llama igual que como se llama su tío, el viceroy Vicente Carrillo. Pero efectivamente, digo en la Son otras generaciones. Ajá. Es lo que- Y también los hijos de los narcotraficantes, pues claro, o los narcotraficantes mandan a sus hijos a que se eduquen para administrar el negocio criminal. o no, o para sacarlos del negocio criminal y terminan los muchachos metidos ahí. Pues sí, En, pero evidentemente ya no son campesinos sembrando amapola o marihuana, Sí, es correcto. ni a cargo de los laboratorios. ¿No? Hay ejércitos de empleados para eso. Sí, pues yo creo que el Mayo justamente representa la última generación de ese tipo de narcotraficantes. El rural, digamos, por llamarle de alguna manera, aunque todos ellos tienen una ascendencia rural, completamente rural, pues todos, pues digo, ¿dónde están ahorita, por ejemplo, dónde han estado los hijos del Chapo? O los hijos del Mayo. Pues las sierras, son muchachos que conocen las sierras, pues han andado con los padres en las sierras. O sea, claro que nunca abandonan la sierra. Y ahí es donde dices tú, pues sí, se mezclan andan en las ciudades, andan en donde se sienten cómodos, protegidos, etcétera. Es donde dices tú, ese plan de mandar drones y volar, pues, ¿qué vuelas? ¿Una colonia entera de Culiacán o qué? O sea, Ese ¿no? plan, por ejemplo, de políticos estadounidenses. De que manden vamos un cohete y exploten. Claro. Y, pues, no, están en un pueblo, están en una ciudad, en fin, pues eso. A ver, ¿qué otras imágenes para hacer el corte? Una semana después teníamos al mismo... Pues a Ovidio Guzmán, el Ovidio. ratón, Alejandro. Es clave Ovidio en esto. Yo creo, Álvaro, según las últimas cosas, lo último que hemos platicado, que es muy probable y tiene lógica que así sea, que Ovidio Guzmán haya participado en algún momento en un acuerdo, si es que lo hubo, entre las autoridades de Estados Unidos y pues los que volaron desde Sinaloa hasta este aeropuerto cercano al Paso, Texas. O sea, no es descartable, pues, que el mismo Ovidio haya sido parte del acercamiento bueno, a ver, déjeme, yo les hablo, déjeme me pongo en contacto con ellos, y hay 1000 maneras para ponerse en contacto, incluyendo desde los teléfonos satelitales, los correos, en fin, todas las técnicas que puede haber para ponerse en contacto. Y hay una versión, Alejandro, en el sentido de que el Mayo inició negociaciones a través de su hijo, el Vicentillo, en Estados Unidos. Y dice, y más recientemente llevaron a Ovidio de Chicago a El Paso para comparar su testimonio con el de Zambada. Esta es una versión de Luis Chaparro, un periodista... que firma junto con... ¿Con quién firma un texto hace recientemente? No es cierto, no. era Cedillo. Era Cedillo. No, pero Luis Chaparro, que es un periodista, dice que Ovidio fue llevado obviamente desde Chicago, Illinois, donde está preso, a El Paso, Texas. Uh-huh. Y eso podría explicar, Alejandro, por qué
la semana pasada, Ovidio Guzmán ya no aparece bajo la custodia de Chicago. 2 días antes. 2 días antes. 2 días antes sale del sistema de penal, digamos, ¿no? En Chicago. Se especula que había sido liberado. Así es. No, lo está siendo trasladado hacia alguna parte. Fue al Paso. Bueno, ahí está. Ese es el tema. dato. ¿A qué va al Paso? ¿Cómo va? ¿Por qué va de allá? Bueno, pues es parte de lo mismo, o sea, es parte del mismo tema y hemos tratado de darle a ustedes el día de hoy, pues una especie como de corte de qué es lo que sabemos, hasta dónde van las versiones. Hay muchas dudas, por supuesto, flotando, Álvaro, muchas.